Ok. Listo. Hola, hola. ¿Estamos listos? Vamos a darles un minutito en lo que va iniciando. A ver, muy bien, muy bien. Listo. Estoy checando nada más un detalle. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta NutriCharla de la normatividad en los consultorios privados de nutrición. Tenemos el agrado de presentarles al licenciado Servando, en el cual él ya tiene una amplia experiencia sobre el tema. Y le voy a presentar en lo que se van conectando los demás colegas, que básicamente esta información son los que ya están por tener su título, tienen su cédula y quieren emprender, ¿no?, en un consultorio privado de nutrición. Entonces, vamos a iniciar presentando al licenciado Servando Martínez, que él es licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es emprendedor por una incubadora de ahí mismo de la universidad, en el cual su empresa es Enutrica, que ya tiene más de 10 años de experiencia y de trayectoria. Su participación más sobresaliente fue que ha sido como empresa, fue apoyando el proyecto de triple hélice que se llama PSOE, que es el desarrollo del modelo ESAL, que es establecimiento de consumo escolar saludable, siendo reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, a nivel Latinoamérica. Actualmente imparte talleres, conferencias sobre etiquetado de alimentos, emprendimiento, en este caso de nutrición, y normatividad en nutrición en diversas universidades, institutos tecnológicos, y se desempeña como gestor ante COFEPRIS. Y desarrolla proyectos de educación y de regulación para la profesión, formalización y ética en el sector privado de nutrición. Entonces, pues vamos a dar la bienvenida al licenciado Servando para que nos deleite con la información. Adelante, Servando. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí reunidos para poder de antemano poder charlar, pero antes de iniciar de antemano un agradecimiento a la SOCINUM, un agradecimiento a Jesús González Ledesma, que pues tuvo a bien invitarme a esta parte, y no solamente invitarme, sino vamos a ir viendo, ya hemos trabajado con SOCINUM, y hace básicamente en el 2018 pues surgió esta idea de poder crear un referente para la práctica formal en ese momento de todos los consultorios privados en México. Entonces, pues yo les doy la más cordial bienvenida, bienvenidos sean todas y todos a esta pequeña charla que vamos a tener con ustedes, donde vamos a tratar la parte de normatividad que debe de tener un consultorio visto para aquellas personas que desean poner su consultorio privado, que desean colocar, arrancar, es decir, quienes ya egresaron de la universidad, quienes ya están por recibir su cédula, y vamos a tocar por ahí también quienes saber si alguien que está estudiando nutrición, que no ha concluido
la universidad, es decir, no ha cumplido con el total de créditos que le solicita la universidad para ello, vamos a revisar si es viable que un estudiante pueda emprender o pueda instalar un consultorio en nutrición. Entonces, pues dicho esto, vamos a ir adentrando. Les comento que básicamente la parte que regula la nutrición es el artículo 4 constitucional. Recordemos que el ejercicio de la nutrición tiene que estar en un marco legal, y ese marco legal, el documento líder, se desprende de la Constitución, y nuestro ejercicio de nutriólogos, es decir, lo que nosotros hacemos como nutriólogos, está fundamentado en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Sí es muy importante que ustedes contemplen esto, porque posteriormente de la Constitución pues se desprenden las leyes, y es la Ley General de Salud donde nosotros anidamos, tenemos esta parte que regula la parte de la profesión. Pero aquí, a la par de la profesión, existe el artículo 5 constitucional, que habla acerca de profesiones y oficios. Y este artículo es muy importante porque define que las actividades que se realizan de manera comercial, social o pública pueden ser profesiones y pueden ser oficios. Y para las profesiones, pues sí deja plasmado el hecho de que se debe cumplir con ciertos requisitos. Es decir, para esta parte, una profesión debe contener o debe de tener una formación previa a través de un título, a través de un documento que esté respaldado por una institución educativa, se hace de nivel medio superior o superior, para el caso técnico, licenciatura, que formalice o que demuestre de manera legal que esa persona tiene esa gama de conocimientos, que las cursó a través de un tiempo título, y que se ven plasmadas en algo que nosotros conocemos como el certificado de calificaciones, que finalmente viene, de ahí se deriva el título. Entonces, una profesión conlleva tener un título. Un oficio no tiene necesariamente que tener un título. Es decir, los oficios son aquellos que se aprenden de manera autodidacta y que son acciones para conllevar a cierto punto un trabajo, es decir, para desempeñar cierta actividad sin necesidad de un conocimiento técnico o sin necesidad de un conocimiento formativo. Es decir, en un oficio no se requiere la formación educativa formal, puede haber una formación autodidacta, y eso es lo que separa una profesión de un oficio, la formación. Es decir, puede ser una formación formal o puede ser una formación informal autodidacta. Y eso separa la parte de oficio y de profesión. Y es una profesión lo que se genera en una consulta de nutrición. Ser licenciados en nutrición es una profesión. Luego entonces se requiere el documento comprobatorio que pues nos pueda decir a grosso modo, que pueda demostrar, que pueda evidenciar que contamos con la formación de todos los conocimientos que nosotros tenemos acumulados para poder brindar el servicio de consulta en nutrición. Y así, una vez que ya exploramos este artículo 5, entonces se requiere el documento comprobatorio que pues nos pueda dar la Ley General de Salud, donde en la Ley General de Salud especifica cuáles profesiones en materia de salud se requiere un título para su ejercicio. Y en esta parte se enuncia, es muy clara la ley enuncia la licenciatura en nutrición. En su enuncia, de hecho, nutrición o básicamente nutriólogo, la profesión de nutriólogo, sí se requiere un título, sí se requiere una cédula. Entonces, pues esto nos lleva a que nuestra profesión sí requiere de un título para el ejercicio laboral
profesional en esta parte. Entonces, sí es importante, chicos, que tengamos esto bien claro. El artículo 4, vamos a hacer una pequeña, vamos a sacar los insights de esta pequeña plática que vamos aquí, que es el fundamento legal. Pues el fundamento legal nos dice que el artículo 4, ahí se anida nuestra profesión como nutriólogos, nuestro ejercicio como nutriólogos, que también se encuentra regulada a través del artículo 5 y a través del reglamento de profesiones en México, y a nivel de ley, pues está en la Ley General de Salud. También cabe mencionar que la Ley General de Salud se desprende del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de COFEPRIS, donde ya hay una regulación más específica de lo que se debe hacer ya en un consultorio como tal, antes de aperturar el consultorio, durante la consulta de nutrición y posterior a la consulta de nutrición. Y posteriormente a ello, pues la Secretaría de Salud también ha emitido normas que tenemos que dar cumplimiento para el ejercicio de nuestra profesión. Y esta es la parte que nos ha llevado a Socinum y a su servidor a poder, en aquel 2018 ahí en Morelia, que hicimos nuestro primer taller, un primer taller que al momento de alguna u otra manera se venía dando, pero no encontrábamos la manera de poder revisar cuál era el campo de aplicación o hasta dónde íbamos a llegar, como hoy tenemos clara ya la visión. Y iniciamos en ese entonces, nos sentamos a la mesa, básicamente Emprendísimo, Nutrica y Socinum, y decidimos estuvimos planteando las cuestiones de intrusismo, estuvimos planteando las cuestiones de mala praxis, de charlatanería o inclusive de suplantación de profesión. Pues hoy, a través del uso de tecnologías de información y la comunicación, a través del uso del Internet, de herramientas de este tipo como las que hoy estamos haciendo uso, pues ha dado mucho a que surjan malas prácticas de la profesión en nutrición, y podemos encontrar gente que de alguna u otra manera brinda información que no es la adecuada, que no está pegada a todo esto que ya hablamos de un marco legal, y que genera un riesgo sanitario para la persona, ya que el consejo o la orientación que brinda una persona que no tiene lo que pide el marco normativo de entrada es algo ilegal. De manera secundaria pone en riesgo al consumidor de ese bien de servicio o al paciente, por decirle así, dado a que el paciente confía en que esta persona tiene ese cúmulo de conocimientos. Sin embargo, pues nos dimos a la tarea entre Socinum, Emprendísimo y Nutrica a poder ver cuáles estrategias podíamos trabajar. Y fuimos revisando la cuestión que se viene dando. Por ahí la ANFEM tiene el seguimiento de consultorios de nutrición. Básicamente ellos han hecho ya un trabajo, pero es básicamente de seguimiento, es decir, cuántos, quiénes y cuáles y en dónde. Pero no encontrábamos la parte de qué se necesita como tal. Y es que a veces en la parte cuando estudiamos nutrición, pues jamás nos dicen, mira, antes de abrir un consultorio tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes que cumplir con aquello. Como no los dice, y a veces pues nuestra ilusión al egreso, inclusive al servidor le pasó al egreso de la universidad, pues nuestra ilusión es, una vez concluido, pues es empezar a desempeñarnos en este ejercicio de profesional de la nutrición, tener pacientes, brindarle una consulta, hacerle llegar nuestro servicio para que el paciente pueda cumplir con sus metas por las cuales él acude con nosotros. Y pues sucede que nos vamos dando cuenta que pues en el camino tenemos cuestiones que hay que cumplir, y que en muchas ocasiones hay nutriólogos que por cuenta propia lo hemos ubicado en todo este contexto de investigación, que lo cumplen, que es la gran minoría, realmente es una minoría, pero la mayoría lo que hacemos es nada más básicamente rotular la fachada, colocar un anuncio luminoso o colocar una lona, y pues básicamente es persinarse y
Pues bienvenidos sean los clientes. Aquí la parte es que sí es muy importante que podamos nosotros ubicar qué es lo que necesitamos hacer. Y fue así como se generó un trabajo con la parte de la Socinum. Ya generamos un trabajo muy grande, una investigación que básicamente duró todo 2019. Una de mis colegas fundadoras de Emprendísimo, que es Nina Sofía González, estuvimos trabajando para poder generar toda la información que se requiere para aperturar un consultorio. Pero antes de ello, nos dimos a la tarea de cuáles son los elementos que se viene dando en un nutriólogo. Llegamos a que encontramos 3 elementos. El primero, que es el profesional, es decir, el ejercicio de la nutrición tiene que ser profesional y tiene que tener ciertos elementos con los cuales en esos elementos, pues básicamente son los elementos que conlleva al cumplimiento de la palabra profesional. Y en ese cumplimiento de la palabra profesional, lo que nosotros hicimos fue determinar qué elementos son y cómo se tienen que cumplir para poder evidenciar que somos profesionales. Sí, en ocasiones, pues a veces sucede que es muy, muy fácil para nosotros decir, bueno, es que soy un nutriólogo profesional. Sí, ¿y cómo se evidencia esa cuestión profesional? Están viendo ustedes en su pantalla la herramienta que nosotros ya generamos, una herramienta que generamos, que es básicamente un checklist. Y en esa herramienta que nosotros generamos, pues es una herramienta donde ya pudimos determinar los elementos que conlleva. Y en esta herramienta podemos ver la primera parte, que es profesional. Por favor, ahí los que estamos en la parte de participación, Jesús, sí te pido el favor si les puedes preguntar si todos visualizan de manera correcta el archivo. Sí, todo, sí está bien. Correcto. Entonces, en esta parte vamos a ver 3 áreas que encontramos nosotros de alto impacto. La primera área, que es profesionalismo, expresada como profesional, como un nutriólogo profesional. La segunda parte, que es la cuestión formal. Y la última parte, que es la cuestión ética. Y vamos a empezar con la primera área, que es el área profesional. Y en el área profesional, el primer comprobante, acorde a todo lo que ya hablamos, pues nos los da un título expedido por una institución de educación superior, que puede ser privada o que puede ser pública, con su respectivo REBOE. También debemos evidenciarlo a través de una cédula profesional federal, la cual es obligatoria. También aquí empezamos a encontrar algo. Cuando hicimos la investigación, recordemos que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos abarca toda la federación, pero la federación está integrada por estados y que cada estado es libre y soberano. Y este hecho marca que cada estado tenga su propia constitución. Y eso significa que en los estados van a variar los requisitos de nivel estatal para el ejercicio de la nutrición. Y entonces encontramos 2 cuestiones. En los estados, depende del estado del que hablemos, puede existir una cédula estatal, una cédula profesional estatal, o puede solicitarse un registro estatal de profesión. Un ejemplo, para el estado de Jalisco, quienes viven en el estado de Jalisco tienen que tener 2 cédulas para el ejercicio: la cédula profesional federal y la cédula profesional estatal. Hay estados que ya están trabajando en unificar las cédulas, inclusive hay estados que están tratando de que sus cédulas estatales tengan la federal. Hay estados donde se están moviendo muchas iniciativas de ley al respecto. Otro ejemplo es en el estado de Hidalgo, donde es su servidor. Aquí se debe necesitar un registro estatal. Es decir,
registrarse ante la Secretaría de Educación Superior en Hidalgo, que se llama CEMSIS. Yo tengo que irme a registrar, de hecho fui a registrarme, y ellos me dan una credencial con la cual, acorde a la Ley de Profesiones del Estado de Hidalgo y acorde a la Constitución Estatal del Estado de Hidalgo, yo puedo brindar el servicio de consulta. De no hacerlo, pues yo me soy partícipe a una multa, y es algo que tiene el documento que ustedes están observando en el lado derecho. Podemos encontrar si hay una sanción, y efectivamente aquí hay sanciones por incumplimiento. Nosotros encontramos la parte de la certificación Ceneval. ¿Qué tan obligatoria es la certificación Ceneval? Al día de hoy, la certificación Ceneval, que bueno, antes lo conocíamos como la certificación nada más, que era imitado por la MENAC, hoy básicamente por el Colegio de Nutriólogos de México, hoy está migrando hacia que ya la puede ejecutar el Ceneval, y inclusive ya hay fechas. Es al día de hoy un requisito que es básicamente opcional, no es un requisito obligatorio. Esperemos que en algún momento los diferentes colegios de profesionistas del gremio pues estén trabajando en que se pueda hacer obligatorio, que todos los nutriólogos, como sucede en otros países, como sucede en Argentina, como sucede en Chile, los nutriólogos para ejercer estén colegiados. Desde mi perspectiva, pues sería lo más ideal. Dado a la diversidad de leyes y dado a la jerarquización entre la federación y los estados, pues habrá que trabajar para homologar criterios pues sobre todo los criterios, porque recordemos que la nutrición es un campo con diversas aristas de aplicación, tiene varios campos de aplicación, entonces habría que revisar los tipos de certificación, si es una certificación para un nutriólogo clínico o una certificación para un nutriólogo que está en servicios de alimentación, y lo traigo a colación porque pues efectivamente ahorita es uno de los detalles con los cuales cuenta esa certificación Ceneval, que es una certificación muy general, que habla de todo y básicamente no certifica una especialidad en nada. Y ello es una ventana de oportunidad, insisto, para que pues los colegios, desde su acción que tienen de mejora y sobre todo de trabajo, de mover las leyes a favor de nuestro ejercicio, pues que sean los colegios quienes se tengan que sentar a la mesa, tengan que llegar a un consenso y tengan que generar una certificación con especialidad, que eso es lo ideal. Eso sería lo ideal, poder certificarnos como nutriólogos certificados pues en el área que nosotros nos desempeñamos. Eso nos ayudaría bastante para también entre nosotros tener un mayor cuestión de orden en la ejecución de nuestros servicios. Viene el último punto, que es la educación continua, y aquí sí es muy importante porque pues hoy la educación continua, entendamos que la ciencia nunca acaba y que la ciencia siempre está en un constante dinamismo, descubriendo cada vez cosas nuevas, y que lo que hoy sabemos que es una verdad, el día de mañana probablemente ya no lo sea. Y es el compromiso de quienes tomamos esta profesión de tener esa educación continua. Pues en esta parte hay que tomar en cuenta que toda la educación que nosotros tomemos, pues deberá tener, revisar el currículum de los ponentes, revisar si esta recordemos que puede ser una educación continua laboral, o puede ser una educación continua netamente educativa. Sin embargo, pues depende de las necesidades de cada uno de nosotros y de las áreas de desempeño como nutriólogo, pues tendremos que revisar los requisitos en ambas partes. Y esto es básicamente el área profesional. Vamos a pasar al área formal, que es la más compleja de todos. Y la área formal sí es muy, muy importante que lo comentemos. La área formal se conforma por 4 subáreas. Y la primera subárea es la cuestión fiscal. Desde por allá del 2014 para acá, pues la carrera en nutrición, a través de varias cuestiones, de hecho por allá fue a través de la Estrategia Nacional de Control del Sobrepeso, la ENSOT, se hizo que todas las personas pudieran hacer deducible de impuestos
los servicios, básicamente los servicios o los honorarios pagados, perdón, hágame mejor dicho, los honorarios pagados por los servicios de nutrición a un nutriólogo. Entonces, desde ese año para acá, el SAT ya tomó en cuenta al nutriólogo, cosa que antes no sucedía, era nada más al médico, al psicólogo, al oftalmólogo, al dentista, al médico cirujano, y hubo esa modificación. Y entonces, hoy los nutriólogos, pues, en su ejercicio de consulta, es su deber emitir una factura, sobre todo la parte de ofrecerla. Nos queda claro que no todos los pacientes tienen la necesidad de tener una factura, pero pues aplicándola a la cuestión real del día de hoy, hoy que vivimos esta crisis de COVID-19, me queda claro que es más temprano, no estamos a la vuelta de la esquina de poder ver a las empresas que van a empezar a mandar con los nutriólogos para que ellos puedan bajar de peso, y pues tenemos el virus latente aún, para que no sean una población en riesgo, para que no enfermen y no causen ausencia a sus centros de trabajo, para que no enfermen y generen una contaminación en los centros de trabajo que tenga que impactar en las actividades empresariales de esa empresa. Entonces, sí, hoy podemos ver esta parte y me queda claro que las empresas en algún momento, si ustedes, colegas nutriólogos, quieren ofrecer sus servicios a una empresa para controlarlo, sobre todo a sus trabajadores que tengan estilos de vida saludables y disminuir su riesgo de contagio así que básicamente en este COVID-19 que estamos viviendo, pues les van a pedir a ustedes factura. Y es por eso que sí es el primer punto muy importante, que lo fiscal se cumple con el RFC, el cual se tiene que tramitar ante el SAT, que cuando tú lo tramites te tienen que dar una firma, te tienen que dar un CFDI. El CFDI es lo que conocíamos antiguamente como la factura. Y pues, a ojo, recordemos que tendrán que tener una cuenta bancaria, y es algo que en esta parte nosotros vimos con varios contadores. Es muy importante que exista una sola cuenta bancaria para que ahí puedan ustedes hacer los movimientos de recepción de dinero, de pago de servicios por insumo para dar su consulta, para hacerlos deducible en sus declaraciones, colega, ¿correcto? Para evitar de que si por ahí la tía nos apoyó al iniciar el consultorio y la tía nos dijo, te voy a dar 5,000 pesos para que arranques tu consultorio. Tenemos que hacerlo muy cuidadosamente, porque el SAT no va a adivinar que la tía nos ayudó, y para el SAT pues, lo va a ver como el ingreso de un servicio de nutrición que nosotros dimos. Entonces, pues llegado el momento, tendremos que hacer nuestra declaración y tendremos que brindar las cuentas pertinentes de ese ingreso. Entonces, mi recomendación aquí, y es algo que colocamos, es como el punto número 9, contar con una cuenta bancaria específicamente para negocio, y que esa cuenta bancaria al día de hoy tenga un CODI, que no es otra cosa que un código QR con el cual podemos ya cobrar de teléfono a teléfono. El segundo punto es lo sanitario, y aquí es donde va a entrar polémica, porque lo sanitario se refiere a todo aquello que marca la Ley General de Salud, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que básicamente es lo que nosotros conocemos como COFEPRIS. Y aquí lo primero que nos pide es un aviso de funcionamiento, el cual es totalmente gratuito. Hay que saber llenar el documento. Es muy cierto que tienen que saberlo llegar, porque un error en el llenado les va a generar muchos problemas. Inclusive puede ser justificación de una sanción tener un error en el llenado. El personal que revisa los avisos de funcionamiento es un personal muy comprometido, muy profesional, y en ese profesionalismo es un personal que tiene un alto grado de detección de errores en el llenado. Entonces, evitemos tener o llenar un aviso de funcionamiento que esté mal y que lleguemos ahí y nos hagan dar 2 o 3 vueltas, ¿no? Y nos va a llevar tanto dinero de transporte como pues también nos va a llevar esa parte de estar regresando, pérdida de tiempo que pudiéramos aprovechar en nuestros consultorios. El aviso de funcionamiento es obligatorio.
No se puede entender, colegas, el ejercicio de la consulta de nutrición sin un aviso de funcionamiento. Es muy importante que dar consulta de nutrición sin aviso de funcionamiento es como decir que somos nutriólogos y no tener el título. Es una obligación, viene enmarcada en la ley, no es negociable. Sin embargo, hay cuestiones, hay acciones, o mejor dicho, hay estrategias compensatorias que las vamos a ver al final, donde vamos a ver que en qué casos especiales o qué sucede en los casos especiales de los cuales les hablé al inicio de esta charla. Y entonces el aviso de funcionamiento, pues efectivamente es obligatorio. Posteriormente, un aviso de publicidad. Recordemos que hoy la venta de nuestros servicios la podemos dar a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través inclusive de TikTok, a través de redes sociales que cada vez van saliendo más. Pues es nuestra manera de captar a los pacientes, es nuestra manera de ofrecerles. Sin embargo, llevar a cabo ello requiere de un permiso de la autoridad sanitaria. Y hay que ser bien puntuales en esta parte porque es el talón de Aquiles de todos los nutriólogos al día de hoy. Y digo el talón de Aquiles porque si en ocasiones la autoridad lo que hace es la revisión de páginas web, ya porque ellos tienen programas de verificación o porque ustedes fueron o tuvieron que en un sorteo y son verificados, o porque hubo una denuncia en contra de ustedes y la autoridad tiene que revisar puntualmente si ustedes lo cumplen o no lo están cumpliendo. Las multas, las sanciones, como aquí nos dice, si hay sanción en el permiso, efectivamente dice no y sí, y digo no porque tienen que ustedes que revisar qué es lo que les corresponde. Tenemos que revisar si a ustedes les corresponde, ojo, un aviso o les corresponde un pago, un aviso o un permiso. El aviso es un procedimiento totalmente gratuito y el permiso sí requiere un pago aproximadamente, es un costo más o menos de 25,000 pesos por anuncio. ¿Sale? Entonces, hay que definir, por eso es muy importante. El aviso o el permiso es secundario a tener el aviso de funcionamiento. De hecho, lo que ustedes pongan en el aviso de funcionamiento va a determinar si ustedes son sujetos de un aviso o de un permiso. De ahí la importancia de saber llenar adecuadamente el aviso de funcionamiento. Posteriormente viene el permiso, dice el punto número 2, el permiso de publicidad, que es cuando la autoridad entienden que ustedes tienen una marca, que ustedes son una empresa con una marca comercial empresarial, ahí aplica el permiso. Posteriormente, básicamente son 3 elementos que conforman el área sanitaria, que es, les puedo comentar que es básicamente nuestro talón de Aquiles, es el que tenemos que básicamente tener en nuestro consultorio. Y posteriormente viene la cuestión de administración federal, que es algo que a veces se nos pasa, es algo que a veces no tenemos o decimos, es que eso es de grandes empresas, no me corresponde a mí, que es la parte del manejo de datos personales. Recordemos que si bien hay una norma que regula el expediente electrónico donde nosotros manejamos los datos, eso no nos exime del cumplimiento de otras reglamentaciones. Y es así que existe la ley de el manejo y protección de servicios de información personal en propiedad de privados. Y es ahí donde nosotros lo que tenemos que hacer es tener un aviso de privacidad. Y esta parte en el manejo de datos personales se da a través de un aviso de privacidad. Un aviso de privacidad general, un aviso de privacidad simplificado. Muchos de nosotros los hemos visto. Son esos letreritos que en ocasiones cuando vamos a empresas grandes encontramos que dice sus datos quiere que se manejen para mercadeo o consulte nuestro aviso de privacidad en tal sitio web.
¿correcto? Es hoy hoy si ustedes tienen Facebook, hoy si ustedes tienen redes sociales, con que ustedes tengan un correo electrónico, pueden tener un aviso de privacidad en línea a través de un almacenamiento en la nube y de un simple link que le tienen que hacer llegar a su paciente. Hay una estrategia, hay toda una metodología para poder cumplir con esto, pero vamos a ver más adelante. La parte de la administración municipal, recordemos que hay tres niveles que tenemos que cumplir nosotros: el nivel federal, el nivel estatal, pero también tenemos que cumplir con el nivel municipal. Y cada municipio tiene aparte su bando, se llama bando municipal, que es el documento que define cómo se ejecutan las profesiones comerciales y mercantiles en cada uno de los municipios de nuestra amada República Mexicana. Y es algo donde ustedes tendrán que revisar qué les solicita el municipio. Hay lugares donde el municipio les exige una cuota por poner un anuncio en la pared o un anuncio luminoso. Hay municipios donde no lo requieren, simplemente basta con hacer un oficio al área de reglamentos del municipio, ellos se lo contestan afirmativo y es más que suficiente. Todo depende del municipio en el que ustedes se encuentren. Pero lo que sí es obligatorio dentro de esas partes municipales es una licencia de suelo. Habrá que revisar si ustedes rentan un consultorio, habrá que revisar si ese consultorio tiene ese aviso de suelo, habrá que revisar si ustedes deciden pues abrir el garage de su casa y convertirlo en consultorio, habrá que revisar que ustedes cumplen con que su casa se encuentra donde puede tener un uso de suelo comercial. Posteriormente, pues revisar que tengan el dictamen de protección civil. Muchos de nosotros, colega, a veces acudimos a clínicas que ya están instaladas y que ellos se encuentran o rentando un consultorio o a veces nos hacen la invitación para que nosotros estemos con ellos brindando una consulta de nutrición a comisión. Es decir, de lo que yo cobro, les doy una comisión por permitirme el espacio físico para impartir tal consulta de nutrición. Y es así como ustedes tienen que revisar que esas clínicas donde ustedes acuden tengan estos tres elementos. Recordemos, licencia de uso de suelo, dictamen de protección civil y la licencia de funcionamiento municipal. Es muy importante que lo tengamos estos documentos. Posteriormente pasamos al punto número 3 y aquí es un punto que nos costó mucho trabajo. Le agradezco de verdad, de bastante de corazón a Jesús porque creo que él desde el lado social que viene trabajando ya con muchos años atrás, con esa visión social que él trabaja, la SOCINU, pues él siempre ha trabajado en esta parte de buscar cuál es la cuestión ética. Muchos de nosotros decimos, es que yo trabajo con ética, es que mi consulta es soy ético, pero no encontramos la manera de poder evidenciar que somos éticos. Cuando hicimos este estudio y cuando analizamos la parte epistemiológica inclusive para poder definir qué es lo ético, revisamos entre lo ético, nos encontramos con el artículo 5º constitucional, pero sobre todo con el reglamento de profesiones, del ejercicio de las profesiones en México. Es un reglamento a nivel federal, donde especifica cómo se hace el ejercicio profesional, pero también habla de quiénes son los encargados de revisar, supervisar que se lleve de manera correcta. Y en ese documento encontramos que se habla de la ética. Y son los colegios o asociaciones de profesionales los encargados de revisar que el ejercicio y la praxis en un consultorio o de un nutriólogo en sus ámbitos, en sus diferentes perspectivas, en sus diferentes aristas, en sus diferentes áreas de desempeño laboral, pues es básicamente los colegios o asociaciones de nutriólogos. Y aquí es por ello que nosotros decidimos, después de hacer el estudio y contactar a varios colegios, que efectivamente ellos tienen la facultad legal de poder, a través de una afiliación, revisar que se esté cumpliendo, no solamente revisar, formar, capacitar, revisar
y inclusive pueden llegar hasta certificar que se esté trabajando con ética en esta parte, pero son los colegios de manera legal, de acuerdo al punto de vista legal, y no nos perdamos porque ahorita vamos a hablar de algo que nos vino a mover el piso, pero ahorita lo vamos a tocar. De punto de vista legal está en la afiliación al colegio de profesionistas. Esto significa, colegas, que ustedes pueden afiliarse al colegio de profesionistas que ustedes convengan, sea uno de la federación con injerencia a nivel nacional o a uno de nivel estatal. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué más le conviene a ustedes? Pues yo les invito a que ustedes revisen qué es lo que está haciendo aquella asociación o agrupación de profesionales a la que ustedes quieran asociarse. De si es federal o es estatal va en función mucho de cuál es su trabajo. Recordemos que las asociaciones de profesionales, como los conocemos coloquialmente, como los colegios, básicamente su función es resguardar nuestros derechos como profesionales, defender nuestra profesión, pero también buscar nuevas oportunidades y legislaciones que nos permitan un mejor desempeño del gremio en total, ¿vale? Esa es una chamba de los colegios. Y en este punto, pues vale la pena que la manera de poder comprobarlo, pues sería una afiliación. Posteriormente tenemos un programa de responsabilidad social y es algo que a veces olvidamos. Creemos que abrir un consultorio en nutrición es simplemente dar una buena consulta, lograr el éxito con nuestros pacientes, alcanzar la meta por la cual ellos acudieron a nuestro consultorio y hasta ahí se acabó. No, colegas, nuestra labor va más allá, inclusive hay un decálogo del nutriólogo que lo dice, hay un código ético del nutriólogo que lo menciona. Nuestra parte ayudamos a la sociedad. Y a veces creemos que ayudar a la sociedad es algo, pues nada más decir, te hago un descuento en mi consulta y eso es ayudarte a la sociedad. No, ayudar a la sociedad es generar programas de responsabilidad social desde nuestro consultorio, de poder apoyar a asociaciones civiles que requieran de un nutriólogo, de poder generar convenios con escuelas, con primarias, con kinders, con inclusive asociaciones civiles que nada tengan que ver con nutrición, pero que estén atendiendo a personas con ellas, ver la manera de cómo puedo apoyarles posiblemente a través, si las circunstancias lo permiten, a través de una manera gratuita, sin costo, o buscar que sea a través de una manera por una cuota de recuperación que tenga a fin financiar nada más cuestiones administrativas o de transporte, pero que sean los mecanismos que les podamos hacer llegar a la sociedad que requiere y que a veces no tiene el dinero o no tiene el alcance de una consulta, nuestros conocimientos. También contribuir es la acción, es el verbo de la ética. Esa es la parte que nosotros encontramos como medular en la ética. Y estos son básicamente los 18 puntos. Con este último punto cierro, pero voy a empezar a comentar acerca de lo que hoy pues básicamente está sucediendo. No hace mucho, en este año, hace, si no mal recuerdo, un mes, se lanzó en un evento, se ha venido lanzando en este año, desde enero, pero se lanzó creo que un evento pasado, el Código Nutricia. El Código Nutricia, que habla acerca del conflicto de interés que hay entre el desempeño de los nutriólogos en los diferentes campos, industria, academia y la profesión de nutriólogo, con grupos que pueden generar conflictos de intereses como es la industria alimentaria. Y lo traigo mucha colación porque surge en el contexto del cambio del nuevo etiquetado alimentario, donde pues está habiendo una lucha entre el área científica y el área de los intereses de industrias específicamente transnacionales. Y en ese fuego cruzado surge el Código Nutricia, que tiene a bien ofrecer los elementos que se considera dentro de este código, pues una acción ética y libre de conflicto de interés.
Y es así que al día de hoy seguimos estudiando si el código nutricia forma parte de la cuestión ética. Ustedes, el documento que están viendo se generó se generó mucho antes de que se diera a conocer el código nutricia. Estamos por terminar las mesas de análisis. Consideramos que para quienes están en el área académica, para quienes están en el área donde su desempeño del ejercicio de la nutrición puede verse ahí o puede estar en un contexto de conflicto de interés por muchas circunstancias, pues consideramos que lo más viable es que será en algún momento dado. Yo creo que en la próxima sesión que tengamos en Emprendísimo y Socinum, pues tendremos que agregar el código nutricia porque formará parte de esta cuestión ética de manera opcional. Recordemos que la ética es única y específicamente opcional. No podemos obligar a la gente a que haga las cosas éticas. No se puede obligar. Sí lo podemos denunciar, pero ahorita vamos a ir entrando en esas cuestiones. Entonces, chicos, pues esto es todos los elementos que conlleva el checklist. Esto es todo lo que deberíamos de tener para nuestra consulta. Y vamos a ver casos especiales, ¿correcto? Entonces, el primer caso especial es, si yo soy nutriólogo y yo ya egresé y estoy dando mi consulta de nutrición y no tengo nada, ¿qué me pasa? Pues me va a pasar que si algún día la autoridad me revisa, me voy a hacer acreedor a una multa o inclusive a que me clausure mi consultorio. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ver este checklist, tengo que acudir, empezar a juntar mis documentos, primero armo mi expediente y después hacer el cumplimiento de cada uno de los elementos. Esto es, si ya somos nutriólogos, hemos venido trabajando así y dejémoslo como fortuna que no hemos tenido ninguna revisión, que básicamente es una supervisión, una verificación por parte del área de la autoridad administrativa, y dejémoslo así. Otra cosa es, viene otro caso, ¿qué pasa si yo ya terminé de estudiar, estoy haciendo mi servicio social o estoy esperando mi cédula y mi título, porque normalmente es un limbo que a veces se lleva entre 1 a 2 años? Pero yo ya hay gente que me pide pacientes, ya hay gente que sabe que yo soy nutriólogo, yo ya terminé mis créditos, ya tengo el conocimiento y quiero desarrollarme como nutriólogo. ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede aquí es que si tú ya terminas, tienes la manera de evidenciar que ya acabaste todos tus créditos y te encuentras en el servicio. Para empezar, recuerda que eres un pasante de la licenciatura en nutrición. Y como pasante en la licenciatura en nutrición, sí existen estrategias compensatorias como una cédula profesional provisional, como un registro estatal provisional. Eso, como lo sabemos, tenemos que contactar al Instituto de Estudios Superiores del Estado donde ustedes estén y solicitarles los requerimientos que necesitan para tener precisamente ese documento que les avale que están en proceso, que son pasantes, que pueden ejercer, pero que ya solicitaron el permiso legal pertinente. Y con ese documento, pues ustedes van a poder, cuando ustedes firmen algo, pues no van a poner cédula profesional porque no la tienen. Estamos en el entendido que viene, pero pueden acercarse con un colega que les preste su cédula profesional a través de una carta de respaldo técnico, donde ustedes firmarán y pondrán la cédula profesional del nutriólogo y tener el respaldo a través de una carta de respaldo técnico. Hay estados donde esas cartas las emiten los colegios estatales. Eso tendrán que revisarlo en un momento dado. Pero sí se puede hacer eso, pues se puede tener un aviso de funcionamiento. Desde luego, en COFEPRIS se puede colocar que ustedes son pasantes y hay la parte del aviso de funcionamiento tiene un campo que se llama básicamente responsable sanitario, y en el responsable sanitario ustedes colocan los datos de alguno de sus colegas que ya tenga todo, colocan los datos como responsable y cuando ustedes reciban su título y reciban su cédula, hacen una modificación de aviso de funcionamiento y los cambian por sus datos. Entonces, sí se puede. En lo que refiere al SAT, pues para el SAT no les piden, el SAT solamente tiene una lista de profesiones que requieren título, pero no se les pide. Al día de hoy, ustedes van al SAT, dicen soy nutriólogo y el D,
que tú le estás diciendo la verdad. De hecho, hay un documento que ellos te hacen firmar que donde tú estás hablando o estás diciendo que todas tus declaraciones son verdaderas. En ese documento, pues básicamente tú expresas, te haces responsable de que si tú dices que es nutriólogo, pues es porque efectivamente tienes el documento. Y así el SAT te da esos elementos, ¿correcto? Las cuestiones posteriormente de administración federal, pues eso es básicamente el aviso de privacidad. No requerimos tener un título para ello, simplemente es que nosotros manejemos datos para hacernos sujetos obligatorios, lo podemos cumplir. Y podemos, la afiliación a los colegios, pues hay colegios que sí afilian a pasantes, hay colegios que no, eso tendrán que revisarlo. Código Nutricia también tendrán que revisar, no hemos revisado aún ahí, pero habrá que revisarse si aplica para pasantes. Entonces, en este segundo caso de si soy estudiante, si ya soy pasante, perdón, si yo ya soy pasante, pero no tengo cédula ni tengo el título, ¿puedo ejercer legalmente de manera profesional, formal y ética? La respuesta es sí lo pueden hacer. Simplemente lo pueden hacer como acabamos de decir, con esas estrategias compensatorias que se están generando. Vamos a ver un último caso, que es el caso 3, que es, ¿qué pasa con quien es un estudiante? Vamos a llamar que es un estudiante sobresaliente que anda por tercero, cuarto, inclusive en los últimos semestres, séptimo, octavo de la carrera, o cuatrimestres en los últimos cuatrimestres, porque hay licenciaturas que se manejan a través de cuatrimestres, y decide poner un consultorio en nutrición. Pues resulta que con todo esto de la ley en México, una persona, un estudiante puede poner un consultorio de nutrición, desde luego que sí, puede poner un consultorio, pero de ninguna manera puede brindar la consulta de nutrición. Tiene que quedar bien claro, ¿correcto? Puede poner el consultorio, puede poner el local, puede poner las mesas, puede poner las sillas, puede ponerlo, pero de ninguna manera y absolutamente jamás él puede sentarse a dar consulta. Eso es algo que tiene que quedar bien claro. Y no solamente lo estamos viendo en los consultorios, lo estamos viendo hoy a través de personajes que, bueno, son personajes de redes sociales que hoy les llamamos o les denominamos influencers. Puede ser un influencer legal, puede ser un influencer profesional, formal y ético, claro. Hay influencers que cumplen con todo esto y es válido. Lo que no es válido es ver a influencers que se digan ser nutriólogos, que no tengan el título, que no tengan la cédula y lo peor es que no tengan la cédula provisional. Me queda claro que hay estudiantes muy sobresalientes que están en espera de su título, pero no es válido en ninguna circunstancia que ellos se pongan a ejercer la profesión sin tener una cédula provisional. La cédula provisional te tarda un día. Tú llegas, das los papeles y al día siguiente tú tienes tu cédula provisional como pasante, pero la tienes. Y como pasante puedes tenerlo. A veces creo que existe mucho el miedo a decir, es que soy pasante o tengo que poner PLN en los documentos que yo coloque. No es eso, colegas, es poder cumplir la ley. Yo creo que tenemos que quitarnos, de romper ese paradigma del miedo de pasante, y más hoy donde podemos ver el caso de muchos influencers que sin la pizca más mínima de nutrición están tratando o haciendo de una mal manera una praxis de nutrición, llamémosle desde una consulta hasta una orientación alimentaria que se traduce como lo que podemos ver en YouTube, como lo que podemos ver desde un consejo, porque un consejo, por pequeño que sea, que conlleve un mensaje de mejora en hábitos de alimentación o de actividad física, es y se considera orientación alimentaria y está normada en una norma que es la 043 y que nos dice que hay personal capacitado y calificado. Y nosotros recordemos que somos personal calificado. Capacitado es aquel que no tiene la forma de nutrición, no tiene esa formación de nutrición, pero tuvo un curso. Nosotros tenemos la formación, colegas. Entonces, el último, hacia dónde va esta parte de la Sociedad Internacional de Nutriólogos, la parte de emprendísimo con
con esta parte de poderles decir, de tener esta sesión con ustedes, es que queremos trabajar un perfil, una comunidad, queremos crear y estamos en esa de crear una comunidad que se llame Soy Nutri Profesional, Formal y Ético, que es una que está organizando la Sociedad Internacional de Nutriólogos, que es una comunidad donde nos vamos a agrupar todos los nutriólogos que cumplamos con estos elementos. ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin de crear esta comunidad? El fin es empezar a generar estrategias que combatan el intrusismo, estrategias que combatan la mala praxis, que combatan la charlatanería, pero exigiéndola desde el cumplimiento de nuestras obligaciones. Yo me ha tocado ver, hay el caso de una influencer por ahí muy famosa, donde muchos nutriólogos se quejan, es que hay que denunciarla, es que eso es intrusismo. Y normalmente yo creo que menos del 10% de los nutriólogos o de los colegas que se quejan, pues cumplen con todo esto que acabamos de ver. La idea aquí es que a través de la Sociedad Internacional de Nutriólogos, a través de esta comunidad Soy Nutri Profesional, Formal y Ético, se pueda contratar a un despacho jurídico que se encargue de llevar la denuncia de esas malas prácticas, que se encargue de denunciar ante las autoridades competentes a aquellas personas o colegas que estén haciendo una mala praxis, que no sea profesional, que sea informal, o que sea no ética, porque también lo no ético tiene una sanción desde los colegios. Entonces, colegas, pues ese es uno de los objetivos en esta parte, ya encaminándonos al cierre de esta charla que ya me han aguantado todo este tiempo. Y lo importante aquí es que puedan ustedes, entonces, ubicar hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a generar una cultura del cumplimiento, una cultura de donde se pueda brindarle al paciente, decirle al paciente que nosotros cumplimos. No debería de existir, es algo, colegas, que no debería existir, debe ser per se. Sin embargo, no sucede así. Me queda claro que hay muchas circunstancias, pero por ello la SOCINUM y su servidor, y aquí entro a la segunda parte, que es la parte donde ya empezamos a despedirnos, colegas, generamos desde el 2018 y hoy se hace una nueva versión, tenemos un taller en línea, donde ustedes lo pueden tomar, es un taller en línea que lo toman a su ritmo. En ese taller vienen las presentaciones de cada uno de estos puntos que ya vimos, vienen los formatos que hay que llenar, y es un taller donde ustedes conocen porque hay grabaciones que ya están hechas, conocen los fundamentos legales, conocen qué les toca, pueden descargar los documentos para simplemente colocarles su nombre y hacer las modificaciones de acuerdo a las características de su consultorio, así como de su estado, y puedan ustedes cumplir con estos tres elementos. Le voy a pedir a Jesús que les brinde el link para que ustedes puedan descargar la carpeta técnica. Ahí van a ver de qué se trata, van a ver el contenido curricular, van a darse cuenta de cuál es las cuestiones técnicas del curso, es decir, lo hacemos a través de Google Classroom, y puedan ustedes ubicar qué es tener este taller. Y el objetivo del taller es cumplir precisamente con esta parte de ser soy nutriólogo profesional, formal y ético, tener un registro como tal. Van a ver la SOCINUM, es algo que se ha dado la tarea, la SOCINUM levantó la mano y creo que es la mejor instancia para hacerlo, dado a su naturaleza como asociación civil, sin fines de lucro y sobre todo con esa parte ética que ellos ya tienen. Será la SOCINUM la encargada de generar la comunidad, de generar un registro dentro de esa comunidad, y
Pues en este tenor, colegas, pues invitarles a todos los que han cumplido, que me están escuchando y que ya conocen todos estos documentos, pues que se puedan unir a nuestra comunidad, donde más adelante pues vamos a hacerles llegarles más capacitación, vamos a hacerles llegar no solamente capacitación, insisto, viene una estrategia sobre combate al intrusismo y pues, nos interesa que ustedes puedan sumarse a ello, que si en algún momento ustedes detectan una mala praxis, detectan algo que está fuera de fuera de estas tres áreas, pues dejemos a la SUSINUM y al despacho de abogados que se contrate, pues que tomen las acciones pertinentes para que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya sea que los sancionen, ya sea que los retiren del espacio donde nosotros los encontremos, pero que puedan tomar precisamente las acciones pertinentes para el combate al intrusismo, para disminuir sobre todo las lesiones o los riesgos sanitarios de un paciente que se acerca a alguien que no cumple con estas tres áreas, colegas. Entonces, muy próximamente va a haber vamos a hacer otro evento como estos, donde ya queremos hacer el lanzamiento de esta estrategia de intrusismo, seguir los pasos que está haciendo la doctora Katz allá en Argentina, que se ha metido a una batalla muy grande. Queremos hacer nosotros nuestra acción acá, desde esta parte, y pues básicamente es para poder pues hoy en día recuerden que la profesión de nutrición es como el ojo del huracán de lo que está pasando. Hoy se está viendo la nutrición como la profesión que nos puede ayudar inclusive a sobrevivir ante un contagio de COVID, de los buenos hábitos de alimentación y actividad física que puede generar un nutriólogo en un consultorio, en una persona, y que eso disminuye la vulnerabilidad, inclusive la mortandad en un paciente infectado. Pues hoy la gente va a voltear a vernos, y lo justo es que voltee a ver a ustedes, colegas, que son profesionales, que los estamos invitando a que sean profesionales, formales y éticos. De mi parte, Jesús, yo me retiro con esto. Te pido de favor les puedas brindar el link de la carpeta técnica a ellos para que lo puedan revisar. Yo le agradezco mucho la atención. Si hay alguna pregunta al respecto que podamos trabajar, adelante. Muy bien, Servando, muchas gracias. Excelentísimo. Es una muestra de tu compromiso y profesionalismo ante la sociedad, y por eso es que la Sociedad Internacional de Nutriólogos es parte de tu enlace, ¿no? Tu conocimiento para poder transmitir esta pequeña información, porque la verdad es que es basta. Cuando me puse a recordar todos los pasos que acabas de mencionar respecto a la tramitología, sí se ocupa bastante tener ese tiempo y esfuerzo, porque es el último pasito para poder ser profesional, formal y ético. Y definitivamente, si hay preguntas, ahorita las voy a leer. Hay 4 preguntitas interesantes, pero quería nada más fortalecer el link que se les va a proporcionar para entrar al grupo especial, grupo de Soy Nutri, profesional, formal y ético. En ese grupo de Facebook va a preguntarte de 3 principales cuestiones. La primera, bueno, tu nombre, si cuentas con cédula, y básicamente si eres nutriólogo, para poderles dar acceso. A este grupo va a ser el que vamos a darle seguimiento, vamos a orientarlos, vamos a disipar dudas, ya que, bueno, su servidor y Servando hemos hecho todos esos trámites. Primero lo teníamos que desarrollar y documentar para poderles dar a ciencia cierta cómo es el proceso, y sobre todo que ustedes también sean portavoces, porque sí, definitivamente hay influencers que se pasan la ley por el arco del triunfo, y eso no es ético. Puedes estar ejerciendo, puedes dar recomendaciones de nutrición, pero si no tienes todas las características que ya hemos mencionado
para ser formal, profesional y ético. Y aparte, si tú eres un influencer y te quejas de que otra persona, otro profesionista no está, digamos, tú tienes su licenciatura o está ejerciendo, pues no puedes hablar porque cojeas del mismo pie. Entonces ahí es algo interesante porque todos pareciera ser que hemos hecho, y me incluyo, hace años que obviamente nosotros ejercíamos sin saber esta información. Ahora que ya hay más medios de comunicación y que hemos tenido a bien adentrar sobre ese tema, qué son los puntos medulares para poder ser profesional, formal y ético, bueno, estamos abiertos a eso y dar esa información. También comentarles que les paso el link de la carpeta técnica o todo el temario del taller que imparte el licenciado Servando referente a esta situación, donde ahí no solamente es como no es simplemente comprar el curso y ver la videollamada, sino ser tu asesor, Servando, para que pueda llevar y salgas de ese taller con todos los trámites que ya ha mencionado, para que tú puedas con todo profesionalismo ser profesional, formal y ético en el área de nutrición. Y hay varios detalles que efectivamente a veces confundimos porque desconocemos de las normas y de las leyes. Pero bueno, hay una pregunta de Laurita Castilla. Bueno, tiene dos preguntitas. Menciona si la información se expide en el estado, si su estado expide la cédula estatal. Esa es una pregunta. Igual nomás le adelanto un poquito, no todas las entidades federativas lo tienen, pero observando puedes completar más la información. Correcto. Habría que revisar sobre todo ahí la ley estatal del ejercicio de profesiones del estado. Ahí sí valía la pena saber de qué estado estamos hablando para ser un poco más puntual. Saber de qué estado estamos hablando, revisar la ley y posteriormente a la ley a veces hay discrepancias a nivel interno entre la ley. Todos los estados deben de tener un instituto estatal de educación media y superior. Ese instituto adscrito a la estatal es encargado de definir si en ese estado, de aplicar, mejor dicho, lo pertinente en el reglamento y entonces sí tramitar, porque se tramita en esa instancia, pues lo que se considere, lo que exija la ley. Puede exigir una cédula estatal profesional o puede exigir un registro estatal de profesiones insisto, o puede ser un estado cuya iniciativa de ley esté al interior del Congreso Estatal todavía trabajándose, donde ya nada más se pide la cédula estatal. Habría que revisar, Jesús, puntualmente de qué estado estamos hablando. Sí, sobre todo que, bueno, aquí en Michoacán te puedo hablar, no es necesario. Hay alguna universidad que sí es particular y sí te tramita tu cédula estatal, sí, y también te tramita tu cédula federal. De hecho, va de la mano. Sí, en Michoacán, pero sería cuestión de ver otros estados para tener más de dónde es Laurita Castillo para poderlo. Y en una de la misma dice que si Socinum también puede obtener todos estos requisitos éticos como el colegio. Creo ahí en esta parte ética, de hecho, uno de los trabajos que va a hacer Socinum es la verificación. El curso que les comentamos, el curso tiene el objetivo de darles a ustedes los elementos para el cumplimiento. Y en el entendido que vamos a encontrar tres casos: gente que medio cumpla, gente que cumpla y gente que no está cumpliendo. El curso va para la gente que medio cumple y para la gente que ya cumple. Este checklist que ustedes vieron en pantalla, hay gente que ya que me queda claro que ya tiene todo porque pues, se puso a investigar, a hacer su tarea y ya lo cumple. Pero es trabajo de la Socinum la verificación. Por eso es que han decidido a través de Jesús pues armar el grupo, solicitarles nombre y cédula
profesional. En un momento dado, la SOCINUM tendrá un proceso de verificación, es decir, ya lo tenemos ahí en el curso, viene inclusive es una matriz que hay que llenar, es una matriz que se llena y la SOCINUM se encargará de verificar que los contenidos en esa matriz sean pues válidos para poder entonces sí incluirlos, darles un número de registro a esta comunidad de Soy Nutri profesional, formal y ético. Y en caso que haya alguna cuestión, pues ya la SOCINUM me lo hará saber y ya podemos ver la manera de solventar algún faltante en quien lo haga. Pero de manera muy concreta es la SOCINUM el encargado de la verificación de quienes vamos a estar en esta parte. Y me incluyo yo porque pues yo también tengo todos esos documentos y tendré que ponerlos como integrante, pues los tendré que poner a evaluación de la SOCINUM. Excelente. Muy bien. Otra preguntita que menciona es más o menos parecida, es de Ana Rosa, que básicamente va en el trámite del SAT. Si dice que si renta, debe de hacer el trámite del SAT el rentatario, o lo debe de hacer ella. Si tú estás haciendo un arrendamiento, los arrendamientos pueden ser por documentos o pueden ser informales de palabra. Es decir, hay un contrato de arrendamiento o simplemente de palabra me pagas X cantidad al mes y tú das la consulta. En ambos casos vamos a hablar del domicilio fiscal. El domicilio fiscal puede ser el mismo lugar o puede ser otro lugar. Aquí habría que revisar qué es lo más conveniente. Si tu colega que me estás escuchando, tú no vives en esa clínica, pues yo te sugiero que tengas tu domicilio legal en tu casa. Es lo más pertinente. Pero si por alguna otra situación no puedes tener, o es decir, no tienes casa, no es que sea propia, no tu familia te dice, oye, vivo con mis papás no me permiten usar el domicilio fiscal por otra situación, pues entonces lo que puedes hacer es usar el domicilio fiscal que tú estás arrendando para darlo de alta en el SAT y que con ello tú puedas pagar impuestos. ¿Quién lo tramita? Pues lo tienes que tramitar tú, colega, lo tramitas tú. Si el arrendamiento que tú pagas, al final de cuentas te van a dar una factura, pues eso lo haces deducible en tus declaraciones, te va a ayudar. Si es tu mismo lugar, pues no puedes pagarte renta a ti misma, esa es otra circunstancia, por eso sí había que analizar muy bien el caso para ubicar la mejor estrategia, mejor te conviene. ¿Se puede ambas? Sí, simplemente que habría que ver qué es lo que mejor te conviene desde el punto de vista fiscal. Si es un arrendamiento de palabras, es decir, yo te rento la clínica, pero tú me das el dinero, yo no te doy ningún comprobante, pues tendrías que llegar a algún acuerdo con quien le pagas para que te apoye a comprobar ese dinero y lo puedas impactar en la parte de tu declaración. Es responsabilidad entonces, la respuesta concreta es tu responsabilidad, colega. Sí tienes que hacerlo con una estrategia de ver cuál es la mejor manera que te conviene en beneficio de 3 personas. En este caso muy puntual, del arrendador, de ti como proveedora de servicios y de tu paciente. Porque recuerda que el paciente te va a exigir a ti tu factura, no la tramita el arrendador. Ojo, salvo que y eso no sería un arrendador, sería un patrón. Si tú trabajas para alguien y ese alguien da la factura, solamente es un caso, pero entonces estamos hablando de una relación patronal, ¿vale? Es decir, tú tienes un patrón, tú le trabajas a alguien, al que le trabajas da la factura y ese alguien te paga a ti, tú le emites una factura por honorarios, eso es muy diferente, ¿vale? Pero te voy a poner los dos contextos para que tú ya de manera más personal sepas cuál te conviene. En ambos, tú eres la responsable de hacer la gestión. Inclusive, si trabajaras para un patrón, pues te tendrías que dar de alta como trabajador del patrón, ¿sale? ¿Vale? Esa es la respuesta. Muy bien. Y antes de pasar a las últimas dos preguntas, últimas dos que tengo registradas por aquí, voy a pasar una pantallita donde voy a mencionarles de nuevo la parte dinámica de lo del taller. Les dejo el link donde se encuentra básicamente
la carpeta donde viene toda la información, donde viene la información relacionada al taller, para que salgas de ese taller con todos estos requisitos. Ese es el objetivo, y puedes ser profesional, legal y ético. También les voy a pasar en otro link el enlace de Soy Nutri Profesional Formal y Ético del grupo de Facebook, donde tendrán ahí que plasmar si son licenciados en nutrición, si son pasantes y mencionar su nombre completo, para así incorporarlos al grupo y darles mayor información respecto a lo que ahorita estamos tratando con licenciado Servando. Entonces, es nada más para que tengan a bien estas dos informaciones. Y vamos a pasar por la penúltima pregunta de Xochitl Palacios. Menciona que dónde puede encontrar el aviso de funcionamiento. Xochitl, el aviso de funcionamiento basta que lo googlees, simplemente googlea aviso de funcionamiento COFEPRIS, te va a dar un link, o te puede dar el link directo, que es un archivo PDF editable, o te puede dar un archivo hacia la parte de la Comisión de Protección y Riesgos Sanitarios Estatal, de donde tú lo estés googleando, pero pues lo puedes descargar, hay que descargarlo, hay que llenarlo, puede ser en PDF editable, o también hay una versión por ahí en Word. Revisa que hay que descargar la más actual. Recuerda que estamos en una transición gubernamental todavía, entonces hay que descargarla, hay que llenarla para que puedas darla. Sí, es muy importante que el llenado no es complejo, el llenado, insisto, no es complejo, sí requiere de un análisis, porque depende de lo que tú llenes, te va a impactar en el aviso de publicidad. Cuando tú quieras anunciarte en redes sociales y evitar que te multen porque estés anunciándote vamos a poner un ejemplo, en Facebook, hay colegas que se han anunciado en Facebook y que les ha llegado una multa de más de 1 millón de pesos. Y todo por no hacer un aviso de publicidad. El aviso de publicidad es gratuito, pero para que tú gestiones el aviso de publicidad, pues está en función de que tramites primero el aviso de funcionamiento. Y si el aviso de funcionamiento no lo llenaste de manera adecuada, y si tú dices, no, pues yo escuché al licenciado Servando que hay que tramitar aviso de publicidad, si no está bien lleno, la autoridad va a entender que tú eres una empresa. Y entonces te va a decir, mira, acorde a lo que estás expresando, a lo que llenaste en el aviso de funcionamiento, pues resulta que a ti no te toca aviso, te toca permiso, y entonces vas a tener que pagar 25,000 pesos por cada publicación que hagas en Facebook. No es un permiso para publicar N número de anuncios, no, es un pago por anuncio. ¿Vale? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto. Lo descargas, la respuesta muy concreta, googlealo, descárgalo de internet, y inclusive viene un manual de usuario. En el taller viene el ejemplo, ya descargas el archivo rellenable, ya viene con rojo donde debes de poner tu nombre, que debes de poner. En el taller viene el caso práctico de tu servidor. Si aún así te quedan dudas, ya está el mío para que ubiques qué es lo que yo llené. Y como bien dice Jesús, una vez que lo hayas llenado, pues hacemos una sesión para que tú me lo envíes, yo lo imprima, le dé lectura y te diga, ya es correcto, o sabes que hubo un error de dedo, o haz esta adecuación, para que ya posteriormente tú te presentes ante la autoridad a dar de alta el aviso de funcionamiento de tu consultorio. Excelente. Muy bien. Última pregunta, Servando, ya para última y nos vamos. Se llama Armando Rodríguez. Menciona, ¿qué tan cierto es que un consultorio nutricional al día de hoy no puede operar si no hay un médico de apoyo? Eso sucedía ya hace mucho tiempo. Sucedía que el responsable sanitario tenía que ser un médico, como sucede en las farmacias. Las farmacias pueden tener QFB o médico. En algún momento, cuando las consultas en nutrición, los consultorios en nutrición empezaron a darse en los consultorios adyacentes o en los consultorios complementarios de estas farmacias, la autoridad optó por pedir un médico. Entonces fue como que una práctica, estábamos hablando por allá del 2004, es como que una práctica ya muy antigua,
y que se quedó como hoy se queda como un mito, ¿no? Que el responsable sanitario del consultorio tenga que ser un médico. No, no es así, es un mito totalmente. El responsable sanitario de un consultorio de nutrición, que es aquella persona encargada, es el nutriólogo que da la consulta, si el nutriólogo es dueño de ese consultorio, el nutriólogo que tiene cédula y título, pero que está respaldando al pasante, que eso es un caso muy especial y si lo permite la autoridad, o un patrón, que es una clínica que está, vamos a llamarle, es una clínica, es de la clínica, se me ocurre, San Ángel. La clínica San Ángel, donde solamente se dio aviso el director general de la clínica y bajo ese aviso de funcionamiento, que tendrá que tener ciertas características especiales, pues tendrá que dar aviso que también se da nutrición y habrá un subapartado ahí. La respuesta concreta es no, no se requiere un médico, es un nutriólogo, se requiere un nutriólogo con título y cédula profesional. Puede ser uno mismo, es decir, yo observando en el taller, cuando ustedes entren al taller y descarguen el aviso de funcionamiento de su servidor, que es real, es con el que yo opero, pues van a poder ver que yo soy mi representante sanitario ante la autoridad de mi propio consultorio. Entonces, la respuesta concreta, pues básicamente es más un mito. Lo hemos escuchado de muchos colegas que todavía en las universidades les enseñan a veces ese mito, lo promueven mucho ahí, pero no es así. Quiero que quede bien claro, la operación de un consultorio está sujeta a un responsable sanitario que puede ser el mismo nutriólogo. Muy bien, Servando, pues esta es la última pregunta y bueno, en el taller encuentras en ese link que les he pasado para la parte del taller, viene toda la información, el temario y la dinámica y ahí los honorarios del taller. Sobre todo la parte de que contratas un asesor o una persona que te va a guiar en el paso a paso en tu consultorio. Por eso es más enfocado a la persona que ya está por salir, que es pasante, que está en trámites de cédula profesional, provisional o su título, o que ya está ejerciendo, para hacer un checklist de todo lo que se ha mencionado aquí con el licenciado Servando. Y finalmente en el grupo que se armó con lo de Soy Nutri Profesional Formal y Ético, es también para hacer una lista de todos los que cumplen con toda esta información, con todo la documentación de ser profesional, formal y legal y ético. Todo esto se va a hacer, si así bien desean, en el grupo, porque se va a estar interactuando, es darlo público para saber quiénes son los nutriólogos que cumplen. Y con eso me despido, Servando. No sé si tienes alguna otra información adicional, si no, sería todo por nuestra parte. No, pues de mi parte agradecerte la invitación, agradecer a todos los que están del otro lado escuchándonos por su espacio. Es 1:12 la que ya llevamos básicamente, les agradezco. Lean la carpeta técnica, les doy la invitación y pues estamos en la punto de inflexión donde es el momento, este boom que se viene en la nutrición, pues empezar a levantar la mano para hacer las cosas de manera profesional, formal y ética. De antemano, gracias a todos, gracias Jesús por la invitación, muchas gracias a todos por su atención y presencia. Muchas gracias, chicos, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, bye.